Bien, pues bienvenidos a nuestra clase de español. Espero que estén súper bien. Regresando de este fin de semana larguísimo que ya tuvieron para descansar. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Recordemos, ¿qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Características de una obra de teatro. Dijimos que se necesita de un texto, el cual se le llama guión, y este está situado en el género dramático. Eso ya lo debemos tener súper claro. Después, su función del guión es representar una historia. Y los elementos que se deben de considerar para nuestra obra son escenarios, objetos, personajes, diálogos, sonidos y también las acotaciones. Esta obra, este guión, se divide en planteamiento, nudo y desenlace. Y no debemos de olvidar algo súper importante, el uso de los símbolos de interrogación y de exclamación, porque los necesitamos para darle entonación a los diálogos. Hoy vamos a aprender la obra de teatro y sus características. No se confundan, ¿ok? Vamos a dejarlo claro. Lo que acabamos de hablar son características para nuestro guión, ¿ok? Pero la obra es cuando ya vamos a poner en escena todo lo que escribimos en el guión. Aquí tenemos dos bandos diferentes, la obra de teatro y el cuento. Sé que ya vieron antes la diferencia entre el cuento y la obra de teatro, pero en esta ocasión el libro nos pide que lo recordemos. Por ejemplo, en la obra de teatro se habla en tiempo presente, es decir, María el día de hoy cruzó a comprar a la tienda. En el cuento, a diferencia, se escribe en pasado, por eso la mayoría de los cuentos inician era hace una vez o hace tiempo atrás, ¿ya? ¿Está quedando claro? También en la obra de teatro nos dividimos en actos y escenas, que a diferencia del cuento no hay estas divisiones. La obra de teatro siempre se escribe en tiempo verbal en primera persona. ¿Por qué? Porque los personajes son los que hablan, entre ellos dialogan, entre ellos hay conversaciones, a diferencia que el cuento se puede escribir en tercera persona, en primera o incluso en segunda. Recordemos que tercera persona es cuando narramos la historia de alguien más. Por ejemplo, Paulina el día de hoy estaba muy triste porque no pudo asistir a clases, ¿ya? En primera persona sería así. Hoy me siento muy triste porque no pude asistir a clases. Y también otra diferencia es que en la obra de teatro se representa y en el cuento se narra. Es decir, en la obra de teatro nos vestimos como si fuéramos Batman, si fuera una obra de Batman, y salimos a escena y hacemos lo que Batman hace, a diferencia del cuento en el que nos van a contar de qué se trata lo que Batman hizo el día de hoy. La obra de teatro se divide en planteamiento, nudo y desenlace, eso ya lo sabemos, y el cuento en inicio, desarrollo y cierre, ¿ok? Y ojo a esto, porque ya lo vimos en una tarea anterior también, pero la obra de teatro está en un género llamado dramático y el cuento está en el género narrativo. Son diferentes. Súper claro que son diferentes. Otra vez, reiniciemos. La obra de teatro se escribe en presente. El cuento en pasado. La obra de teatro tiene actos y escenas y el cuento no. La obra de teatro se representa y el cuento se lee o se narra. La obra de teatro se escribe en primera persona y el cuento se escribe en tercera o en primera o también en segunda persona. Y por último, la obra tiene planteamiento, nudo y desenlace y el cuento tiene inicio, desarrollo y cierre.
Vamos a ver un ejemplo para que esto quede súper, súper amarrado y claro. De este lado tenemos a la obra y de este otro lado tenemos un cuento, ¿ok? Para empezar, aquí en nuestra obra nos dice que sí, este es el segundo acto. Y ya empezamos a leer el aplauso, ¿se acuerdan? Es una obra que dijimos que era de terror. Y vemos que hay aquí una acotación. Después el diálogo se marca con el nombre de la persona, el cual está escrito en primera persona. Gary, ¿escuchaste la acotación? Y después Jade otra vez dice, hay alguien afuera. Es otra acotación. Y Jade le dice, ¿lo escuchas? Gary le contesta, sí, creo que oigo algo. Primera persona siempre. Se escucha otro ruido. Gary, tienes razón, hay alguien allá afuera. Gary abre un poco la ventana. Gary gritando, ¿hay alguien ahí? Nadie responde y Jade nerviosa le contesta, tal vez es alguien que no puede hablar. Si pasamos aquí el cuento, nos damos cuenta que sí hay un guión que nos indica que alguien más está hablando, pero no aparece el nombre. Y hablamos en tercera persona sobre Gretel. Gretel, la hija del alcalde, era muy curiosa, quería saberlo todo, pero no sabía guardar un secreto. Ya nos dimos cuenta de estas diferencias. Y aquí hablamos en pasado también. Prometió es tiempo pasado. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí tenemos varias palabras en tiempo pasado, a diferencia de a diferencia de la obra que está en el presente. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Las diferencias entre la obra de teatro y el cuento. La obra de teatro, esto ya lo sabemos, pero vamos a recordarlo, pertenece al género dramático. El cuento está en el género narrativo. El cuento se lee y la obra se representa. Se narran en tiempos verbales diferentes. El cuento está en pasado y la obra está en presente, ¿ok? El cuento en pasado, la obra en presente. La obra es dramática y el cuento es narrativo. El cuento se lee y la obra se representa. La tarea para hoy. Contesten el libro Santillana, las 121 y 122. Y graba un audio o video mientras lees el texto que se encuentra en la plataforma. Eso es todo. Nos vemos mañana en nuestra clase. Adiós.